Muy buenas noches. Caprecon es la única EPS pública nacional y la que además atiende a la gente más pobre del país. Son 2.700.000 afiliados que no tienen ingresos prácticamente. La doctora Luisa Fernanda Escobar es su directora. La noticia, doctora Luisa Fernanda, es que Caprecon se liquida y que van a ser 2.700.000 personas sin atención. Buenas noches, Samir. Muchísimas gracias. Lo primero es que es una decisión que está en gestación. Y en este momento yo sí quisiera dar como un panorama general de lo que implica la liquidación de Caprecon. La liquidación de Caprecon es una decisión de Estado, donde interviene la rama ejecutiva, la rama legislativa. ¿Por qué? Caprecon es una empresa industrial y comercial creada por ley. Para que el Ministerio de Hacienda le pueda dar plata, bien sea para liquidar o para capitalizar, tiene que haber una voluntad del legislativo que le permita hacer eso. Debe haber una autorización legal. Esa parte todavía no se ha hecho. O sea que estamos en el inicio, por eso le digo, estamos en una decisión en gestación. El propio ministro ha dicho que ha tenido fases. En gestación con muchas probabilidades de que eso no ocurra. Yo no veo al Congreso de la República acabando una EPS de la gente pobre. Ahí sí le dejo la pregunta a los congresistas. Pero hay que presentar algún proyecto de ley. Claro que sí. ¿Y usted lo va a presentar? No, yo no tengo capacidad de presentarlo, deberían ser el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. ¿Y el Ministerio lo va a presentar? Yo creo que sí, o sea, de todas maneras hay un hueco. Bien sea para capitalizar o bien sea para liquidar, es necesario que el Estado asuma su posición responsable y pague las deudas. ¿Cuánto debe? Más o menos 1.500.000. ¿Un bi? Bi. Una reforma tributaria, para ser exactos. Es decir, debiendo el Ministerio de Hacienda 1 billón, Caprecon es inviable. No. Pues si es inviable. No, te da lo mismo. O sea, lo que quiero decirte, las deudas son deudas aquí, en Caprecon funcionando o en Caprecon liquidación. Son las mismas, estamos ahí. Igual. Da igual. Entonces, eso es lo que tienen que decidir. ¿Y a quién le debe Caprecon? Un billón. Un mundo de gente. Pero, por ejemplo. Toda la red pública, toda. O sea, del 1.500.000, más o menos el 51% estoy en la red pública, los hospitales públicos, sí, se le debe. Y el restante a los privados, a los prestadores que han sido privados y que han dado su hipotecario. ¿Y usted como directora de Caprecon qué solución ve? Igual el Ministerio de Hacienda tiene que pagar, o para liquidarla o para capitalizarla. O para transformarla. Por eso, pero usted qué solución ve ahí. A usted me parece que la solución no es liquidar Caprecon. Yo creo que hay, o sea, yo en eso soy una alumna de la tercera vía. Y el Estado tiene que estar hasta donde sea necesario y el privado hasta donde sea posible. Donde el negocio sea rentable, como negocio de salud, yo creo que uno debería transferir eso a encargados de manejar el sector, a los agentes económicos, a distribuirlos con reglas equilibradas y uniformes. Ahora, hay unas personas que no van a ser atractivas para el régimen de aseguramiento. Por ejemplo, territorios nacionales. No, pero perdón esa parte. Usted dice que una manera de llegar, por ejemplo, a la salvación de Caprecon es que la empresa privada también participe en su financiación. Es que esa es o sea, yo estoy consciente, yo me formé en el Ministerio de Hacienda y en ese momento usted tiene una economía bastante crítica. Entonces uno tiene que también ser un poco creativo para poder buscar fórmulas que también ayudemos al ministro de Hacienda. O sea, uno no solo puede pedir y sacar la mano y decirle, señor ministro, págueme todas las deudas, no importa que sean malas, no importa que sean de corrupción, no importa, pero páguelas. No, yo creo que uno tiene que poner a andar un poco más. Y yo he hablado con muchos agentes del sector. Entonces, por ejemplo, hay nichos que están descubiertos en este momento. Yo no sé si usted ha oído hablar de la prevención y la promoción y la prevención en salud, que eso nadie lo hace. Por ejemplo, si le pusieran esa tarea a Caprecon y todo el mundo pusiera un pedacito, donde todo el mundo se sintiera respaldado en esa prestación del servicio, donde usted realmente va a reducir el gasto en salud, todo el mundo le apuesta. O sea, es donde está la función social del Estado. Ahí es donde uno se debe concentrar. ¿Del Estado o del gobierno? Del Estado, como general. Integrando. Claro, integrando también al legislativo. ¿Hoy la empresa privada participa en Caprecon? No.
100% pública. Y debería serlo. Yo creería que sí. ¿Y cómo? Una autorización legal. Depende si, por ejemplo, podemos hacer una alianza con otras EPS, con las propias IPS que están dando muestras de alta gestión. Con EPS privadas. Con cualquiera. O sea, es que el mercado da para hacer muchas alianzas. O sea, hay demasiada necesidad que no está cubierta. ¿Usted ha conversado con el ministro de Salud sobre el tema? No, pues varias veces, pero más que todo la liquidación de cómo llegamos pues a Pero, tener... perdón, Lo que esta parte, por ejemplo, de buscar un capital privado, lo he hablado con el ministro de Hacienda. ¿y eres partidario? Él me dijo, busque, haga, o sea, yo estoy tratando de hacer muchas ¿Él cosas. le dio a usted vía libre para buscar? No me ha dado vía libre. Esto acá, vuelvo y digo, es una decisión en gestación. Lo que pasa es que yo soy un poquito loca y me arriesgo a muchas cosas. Y entonces yo he hablado, o sea, por ejemplo... Más que loca, usted lo que tiene es un gran sentido social y no quiere que Capricornio se acabe. No es que no quiera que Capricornio se acabe, quiero que el Estado cumpla una buena función. Por eso. A través de Capricornio, a través de cualquier otra empresa, la transformación. Entonces, o sea, si tú le das un capital mixto, por ejemplo, ya se acaba Capricornio y se pone otro letrero. Podría ser no mantener a Capricornio, No, que está para totalmente nada, quebrada, nada. sino una entidad que la reemplace saneada. Sí, pero que tenga otros controles, que tenga otra visión, una visión de empresa, una visión donde yo de pronto puedo abrir dos sectores. Un establecimiento público, donde el Estado tiene que asumir la total prestación de salud, y una empresa industrial y comercial donde pueda tener, por ejemplo, capital privado. O sea, hay muchas fórmulas. Pero a ver, concretemos. Capricornio, la actual Capricornio, ¿tiene o no tiene salvación? Si hay una inyección de capital, sí. Si hay una capitalización, una inyección de capital, sí. Pero el ministro ha dicho que no tiene. Lo mismo. Vuelvo a mi conclusión de antes. Tiene que pagar las deudas, o esté funcionando o esté en liquidación. Mucho, lo que no puede decirse es que... el Estado se va a hacer el loco y no va a pagar. Ya. Tiene que pagar. Tiene. A las IPS y a las... En la forma que él lo quiera. O sea, si lo quieren ahorita en una transformación o si lo quieren en una liquidación. Hay un principio que dice que las cosas se deshacen como se hacen. Capricornio fue creada por ley de la República. Habría que implementar una ley, un proyecto de ley proponiendo la liquidación de Capricornio. En este momento hay un decreto por el cual se liquidan las entidades públicas, que es el 294. ¿Es un decreto ley? Sí, ese decreto le permite a usted liquidar, pero no le permite pagar. Ese es el meollo. Usted puede liquidar la empresa, cancelamos Capricornio, y la única autorización legal que le da al ministro de Hacienda con base en ese decreto es pagar el pasivo laboral, no más. Entonces ahí está el problema. Tú tienes que acudir al Congreso a que te den una autorización legal para pagar la deuda, bajo la condición que quiera el Gobierno Nacional. Es indispensable un proyecto de ley. Sí, o un artículo en la ley. Un artículo en la ley puede estar tramitándose ahorita. O sea, se puede incluir en una ley que esté tramitando ahorita, no como un proyecto único y especializado. Un miquito, es usted. Un miquito. Cuando hay una voluntad compartida entre el Gobierno Nacional y el Legislativo, no son micos. Los micos son cuando son subterráneos. Pero usted que está al frente de Capricornio, usted ve que es imposible mantenerla en su actual situación, su actual. Sí. Es imposible. Es imposible. Primera conclusión, doctora Luisa, es que Capricornio se puede liquidar, pero como empresa, no es que se liquide el sistema de atención a eso va a seguir. Claro, además, por ejemplo, si hay, o sea, el traspaso de los usuarios a otras EPS, donde digamos hay condiciones de traspaso, donde hay otras EPS, es facilísimo. Simplemente se le dice al señor usuario, mire, desde hoy va a seguir siendo atendido por la siguiente EPS. Y eso está ocurriendo además. No, pues ahorita es una rapiña lo que hay. De EPS que quieren. No, en las Secretarías de Salud, básicamente. ¿Y por qué? Porque el ministro dio un listado de las EPS a donde podrían ir. Eso lo dijo el ministro. Los afiliados a Capricornio. Afiliados a Capricornio. Y eso entonces, esto no, está causando mucha resistencia en los secretarios de salud. ¿Por qué? Porque los secretarios tienen la potestad de distribuir también la población. Eso es político. Bueno, los secretarios de salud de este país no politicaría el asunto. Yo creería que sí. Qué horror, con la salud. Y yo este tema, ayer lo traté con el superintendente de salud. Y pusimos unos datos y unos casos concretos, donde el secretario de salud en una reunión decía, no, es que como Capricornio se liquida, yo voy a distribuir la población.
Eso está pasando hoy acá en este país, en Atlántico, sobre todo residí dos municipios. ¿Ocurrió ayer? Eso ocurrió ayer. ¿En qué departamento? Atlántico. Entonces, ¿Y usted qué dijo? Pues se lo comunica al superintendente, que es la autoridad encargada de decir que, o sea, los secretarios de salud son también vigilados por el superintendente. Mejor dicho, lo que usted está viendo es que hay un asalto, un intento de asalto político. A ver quién quiere distribuir. Eso es lo que quiero, eso es como lo que siento. Qué horror, oye. ¿Y cómo se hace para evitar eso? Pues estamos tratando, primero estoy en contacto directo con el Superintendente Nacional de Salud, número 1. La segunda es que están creando un miedo ellos mismos. No vayan porque Capricornio se liquida y entonces no van a tener atención. Entonces estamos haciendo todo un plan de contingencia, 7/24, un funcionario mío, 24 horas, un funcionario de la super, para poder atender los casos. Porque es que aquí lo menos es la politiquería o la rapiña de los usuarios, es que no se atiendan, es que se mueran las personas en la entrada de un hospital porque te dicen es que no te van a atender porque eres de Capricornio. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Atiende? Estamos teniendo referencias en varios, sobre todo, o sea, ayer el caso que estudiamos un poquito fue Atlántico, que estaban sacándonos unas personas. ¿Las IPS no atienden? Las IPS no están ¿No atendiendo. atienden? No, pues es que esto es un miedo. O sea, por ejemplo, como usuario, tú tienes una plata y te dicen, este banco se va a quebrar, ¿tú vas a poner la plata ahí? No. Ese es el pensamiento que tiene una IPS. ¿Yo para qué le presto a Capricornio si Capricornio se va a liquidar y entonces no me va a pagar? Tengo entendido que hay una norma que obliga a las IPS a... No, mira, te doy un caso. Ayer en la ciudad de Barranquilla, Murió. la ciudad, no, van dos, allá son dos. En la clínica Campbell sacaron a 2 usuarios míos y los botaron a la calle. Un prestador mío, muy amigo, me dijo, te los acabo de detener. Eso está pasando. Y eso va a seguir pasando. Hasta que no se ponga una medida o con el superintendente también ponga unas sanciones. O sea, porque es que la vida está en juego. Uno no puede ser responsable. O sea, pueden tener un negocio, pueden que no le paguen, pero la vida está en juego. Y ellos tienen la obligación de atenderlos. ¿Y cómo hace para obligarlos? Pues obligarlos es requerirlos y decir por qué no están atendiendo y hacer un debido proceso y sancionarlos. Con las primeras sanciones que tengan algunas IPS por no atender a los usuarios de Capricornio, ya tendremos otras. ¿Vendrá una norma del superintendente de salud? No, ya las normas están creadas. La ley los obliga a atenderlos. Entonces una notificación. Exacto. Usted cumple o yo lo sanciono. Que eso es lo más importante. Ahora, doctora Luisa, digamos que esta es la situación de contingencia, de coyuntura actual. Pero finalmente, ¿qué va a ocurrir con Capricornio? Inmediatamente después de comercial. SpeedStick StreamTech. Protección extrema para situaciones extremas. StreamTech se activa con tu calor corporal para darte máxima protección. SpeedStick, protección sin límite. Entra en rescateextreme.com y juega. Este 25 de octubre serán las elecciones y vamos a mandar un mensaje claro. Un mensaje contundente de cambio. Todos juntos vamos a decir no más. Esta vez no va a ganar más de lo mismo. Queremos recuperar a Bogotá. Vamos a recuperar la dignidad, recuperar el orgullo, las ganas de vivir en esta ciudad. Cada voto manda un mensaje. No más de lo mismo. Únete ya, tu voto dice. Yo también quiero recuperar a Bogotá. Únete ya y juntos vamos a recuperar a Bogotá. Mal aliento. Prueba el nuevo Colgate Plax Ice Infinity. Pero quema. Eso quema. ¡Ay! Esto no. Colgate Plax Ice Infinity libera millones de microcristales para frescura intensa sin ardor en tu boca. A ver esa confianza. Colgate Plax Ice Infinity. Productos Bronco conoce las exigencias de los profesionales de la construcción. Por eso te ofrece una amplia gama de impermeabilizantes y soluciones integrales. Impermeabilizante acrílico, impermeabilizante cementoso, cemento hidráulico, mortero para restaurar. Bronco, soluciones integrales. Líquido en cojín llegó a tu tienda para que la limpieza te rinda hasta una semana. Comprueba su espuma rendidora. Acción líquido en cojín. 100% arrancagrasa, 100% rendidor. Bucaramanga sostenible. Una sola ciudad, un solo corazón. Vive, siente y sueña. Esta es tu tierra que progresa. Bucaramanga.
¿Qué vamos a hacer con Capricornio? Yo la liquidación, en cuanto ya fue ordenada, veo muy complicada. Lo primero, hay que saber que no es una liquidación inmediata. El propio ministro lo ha dicho. Primero, como lo dije yo, es una decisión en gestación. Mientras eso pase, se debe dar un parte de tranquilidad, que Capricorn sigue asumiendo sus deudas, sigue pagando sus contratos y que los prestadores me atiendan a mis afiliados. Mire, doctora Luisa, el 25 de octubre hay elecciones. ¿Usted cree que el Congreso de la República, en víspera de elecciones, va a aprobar una ley que acabe con la atención a los pobres? Yo creería que el Congreso debe ser responsable. No, y debe, de pronto no va a ser liquidar, pero de pronto sí le va a decir al gobierno, por favor ponga la plata para pagar este incendio que tenemos. Es decir, usted cree que va a ocurrir lo contrario, que posiblemente no se liquida, sino que se va a capitalizar. Es decir, la voluntad es una voluntad de Estado, como te lo digo. O sea, yo soy una pobre administradora que cumple una obligación. ¿Y usted es partidario de salvar Capricorn o crear una nueva sin...? Uno, de pagar las deudas. Dos, de ser un sistema responsable con todo el pueblo colombiano. Como sea la forma, la mejor, la que encuentren mejor. O sea, yo no me amarro, yo en eso soy amplia. ¿Capricorn debe transformarse? Sí. ¿Debe quitar unas pocas cosas que de pronto están mal? También, yo siempre lo he aceptado. Debe irse de las ciudades donde ya no es necesaria. Exactamente. Y tiene un andamiaje burocrático que pesa. No. ¿Sabes cuántos trabajadores hay? 500. No. Para una EPS que tiene un nivel nacional es muy poquito. Tenemos 1.500 contratistas, entonces una población fluctuante. Nuestra pregunta para los televidentes, primero para usted, le voy a preguntar, ¿ustedes son partidarios de que Capricorn se reforme para que sea viable, se capitalice o se liquide y se reemplace por una entidad nueva sin ninguno de los vicios de Capricorn? Perfecto. ¿Usted qué opina? Primera respuesta. Primera respuesta. Yo creo que hay que transformarla. Liquidarla y transformarla. O sea, es primera premisa. No puede continuar como está. No puede. No podemos continuar como está. Ni Entonces, otra. No, y hay muchos más problemas. Sí. Entonces, uno, tenemos que hacerla que sea un activo valioso en el sector salud. ¿Cómo? Atendiendo donde no están las necesidades satisfechas. La respuesta suya es liquidémosla. Transformémosla. Transformémosla, no la liquidemos. No la liquidemos. Transformémosla en una Capricorn siglo XXI. Sí. Podemos liquidar, es más, Capricorn es IPS, EPS y tiene una parte de pensiones. Uno puede, por ejemplo, pensar en liquidar EPS y fortalecer IPS, que es donde no tenemos oferta en este país. ¿Y cuántos IPS tiene Capricorn? IPS no tengo, o sea, tengo el marco legal, pero no lo ejerzo. Por eso le digo, la transformación puede ser una reingeniería de lo que es hoy Capricorn. La directora de Capricorn presenta la fórmula como se debe mantener la atención a 2.700.000 colombianos sin ingresos. Estratos 0, 1 y 2. Sí, señor. A eso atiende Capricorn, ¿no? Sí, señor. Entonces, las respuestas a nuestra pregunta saldrán al final de la emisión. Doctora Luisa Fernanda Tovar, directora de Capricorn, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central de